Gabriel, Israel acaba de vivir 2 meses de una situación muy conflictiva, pero no nada más Israel, Medio Oriente. Brevemente, ¿qué nos dirías de esta situación para entrar en contexto de qué está sucediendo? Mira, lo más importante de esta última operación llamada Margen Protector es que nos queda claro que el Medio Oriente se divide en este momento entre un mundo radical islámico, en donde puedes meter en la misma bolsa a Qatar, Hamas, incluso Hezbollah e Irán, Jabhat al-Nusra en Siria o ISIS en Irak y en Siria, esa bolsa radical islámica frente a los que no son radicales. Por lo tanto, lo que queda claro en la actualidad es que se trata de un conflicto netamente religioso, en donde lamentablemente quien agrede es la versión radical del Islam, contra todo aquel que no quiere aceptar esa forma de vida. Y eso incluye principalmente a cristianos que están siendo perseguidos y asesinados en Medio Oriente, al Estado dhimmi, al Estado infiel en el Medio Oriente, o sea, Israel también, y a todos los países moderados musulmanes que entienden que la propuesta radical del Islam no les beneficia y no beneficia ni a las mujeres que viven bajo esas normas, ni tampoco a todo aquel que opina diferente. Pero aquí lo que tú nos presentas una visión que es una visión religiosa. Para el mundo en general, muchos hablan de querer invadir Gaza, querer apropiarse, un conflicto de territorio, cuando pueden ser muchas otras cosas y cuando además se presenta un país como Israel como el malo porque está atacando población civil. ¿Es realmente el malo en la película? Lamentablemente, la influencia que ha tenido en la academia, la visión materialista, influye también a la hora de estudiar y analizar el Medio Oriente. O sea, yo entiendo que se analicen ciertos desarrollos y ciertos problemas en el Medio Oriente, en el idioma del Medio Oriente, y está bien. Lo que pasa es que en el Medio Oriente, yo entiendo perfectamente que hay una influencia en la academia de América Latina o América Hispana, una influencia del punto de vista materialista. Significa, se analizan todos los conflictos desde el punto de vista material, territorial, agua, gas, y cuando no hay esos problemas se los inventa. El problema es que en el Medio Oriente se habla otro idioma completamente diferente. En Medio Oriente se habla de religión. Por lo tanto, cuando un especialista o supuesto especialista en Medio Oriente, en nuestro continente de habla hispana, habla de Medio Oriente y no centra su atención en los problemas religiosos que hay y en la religión y su influencia, estamos hablando de un charlatán. Incluso si es un académico, Medio Oriente es religión. Por lo tanto, la visión materialista y territorialista del supuesto conflicto en Gaza es simplemente no tiene mucho sentido. Si es religión, Gabriel, si es todo esto, ¿cómo influye el conflicto de Medio Oriente con las comunidades judías y no judías alrededor del mundo? Porque además muchos hablan de un Estado judío y nada más como judíos, y judíos son todos y que no son parte de un país, o de cristianos, y de repente se queda hasta de lado los cristianos en Medio Oriente. Es que justamente debido a que el conflicto es principalmente religioso, porque el agresor así lo quiere, entonces queda a las claras que el que está en peligro en Medio Oriente realmente es el cristiano. En 1920 había 80 millones de cristianos y en la actualidad quedan solamente como mucho, no sé, Belén, que es una ciudad netamente cristiana supuestamente, 8% de cristianos nada más. En la Franja de Gaza hay solamente 5.000 cristianos que son perseguidos. Lo que las comunidades judías tenemos que recordar es que en este barco estamos juntos judíos y cristianos y tenemos que juntos coactuar para explicarle a los demás que el que está amenazando a ambos grupos es la versión radical del Islam. Pero tenemos que separar judíos de Israel, o juntos van pegados. Ante todo, no debemos hacer nada, en el sentido, no es que se trata de una política que hay que hacer todas juntas. El mundo judío tiene, como siempre, muchas visiones. Yo considero que el pueblo judío es como una especie de carro en el supermercado. Cuando tú vas, te ponen en la bolsa el carro, que eres parte de un pueblo, que eres parte de una religión, que tienes además una cultura común, que además tienes una memoria común y que además de regalo te regalan un idioma. No todos los judíos se ven parte de un pueblo. La ínfima mayoría de judíos sí. Ellos son los que se declaran como parte de un pueblo que tiene y se merece un Estado propio
y son los llamados sionistas. Por lo tanto, cuando alguien dice no odio a los judíos, odia solamente a los sionistas, lamentablemente está odiando al 95% de las comunidades judías que se declaran sionistas. Por lo tanto, es un antisemita disfrazado. Y además hay otra cosa sospechosa. La persona que se declara antisionista, lo que él dice es: todos los pueblos del mundo tienen derecho a un Estado propio, salvo uno, los judíos. ¿No te resulta sospechoso que solamente un pueblo en el mundo no tenga derecho a un lugar bajo el sol? Yo creo que sí, y creo que es importante, pero además creo que el mundo en general no se ha dado cuenta de que, como tú dices, es un conflicto religioso donde los cristianos han quedado un poco de lado y nadie los ve, y está ahorita ISIS, está Gaza. ¿Qué sucede con todo este mundo cristiano en Medio Oriente, que además a lo mejor para muchos en Latinoamérica lo vemos muy lejano y decimos no nos influye realmente? Lamentablemente, años y años de antisemitismo y de prejuicios en contra de los judíos ha provocado que la gente se centre en los judíos y no en ellos mismos, en los cristianos. Y a la hora de juzgar el conflicto en Medio Oriente, se centran en el aspecto judío del asunto. Y yo recomiendo a mis amigos cristianos que centren su atención en sus propios hermanos, que están siendo perseguidos en Pakistán, donde uno puede deambular con una Biblia y va a ser castigado con 100 latigazos. En Argelia, donde una niña de 18 años va a ser obligada, si es cristiana, a casarse porque supuestamente fomenta la prostitución. En el Líbano, donde prácticamente cada vez quedan menos cristianos y los maronitas se escapan. Quedan menos porque además son asesinados. Es importante comentarlo. Tal cual son perseguidos, son asesinados. Y el único lugar en el que los cristianos crecen y se desarrollan es en Israel, donde incluso un juez no judío envía a la cárcel a una autoridad nacional. Por lo tanto, evidentemente, no en vano, el cura Gabriel Nadaf de Nazaret le pide a los cristianos: ha llegado la hora de dejar de lado las tonterías y enrolarnos al ejército de Israel, que es el único país que nos defiende. Yo creo que queda a las claras, cada vez más, que el conflicto tiene que ver con temas religiosos y no con un tema territorial, sino que aquí está en juego todos los valores judíos cristianos enfrentados a una versión radical del Islam, y eso lo vemos perfectamente en Europa, donde los cristianos empiezan a entender cada vez más, principalmente las autoridades, que Israel está luchando la guerra de todos. ¿Por qué crees que en Latinoamérica, en todo, siempre queda Israel como el malo y nadie ve la parte cristiana? Acaba de haber 2 decapitaciones y la gente como que, hubo 2, hay hasta una caricatura que dice, decapitaron a 2, pero no hay nada con el conflicto. Israel no atacó Gaza, no hay nada interesante en las noticias, o sea, no hay con qué reclamar. ¿Por qué nadie se queja de eso? ¿Por qué nadie lo ve? Y por qué hasta las mismas comunidades judías se quedan como que, mejor que no digamos nada. Yo creo que en nuestro continente, el de habla hispana, estamos tan influenciados por la forma de pensar en los conflictos, como si fuese una disputa materialista y bajo las consignas y los lemas de anti-imperialismo, anti-americanismo, que muy pocas voces dominan realmente el lenguaje de Medio Oriente. Tenemos muchos periodistas, lamentablemente, charlatanes en el tema, y cuando hablan del Medio Oriente no centran su atención en los temas importantes, que son temas ¿Vende el tema? tribales religiosos, y por supuesto que hay un tema que tiene que ver con vender. O sea, cuando la prensa publica algo sobre Israel en un diario europeo famoso de habla hispana, por ejemplo el País, cuando publican una información con respecto a Israel, tiene 1000 comentarios, y cuando publican sobre Ucrania tiene 4. Pero, dime algo, pero hay millones de cristianos. Tendría que ser mucho más relevante la noticia de matan a algún cristiano que Israel atacó o un judío. ¿Por qué el mundo cristiano no reacciona? ¿O por qué la misma, en vez de Israel decir somos los buenos, por qué no enfocar y enseñar lo que está pasando con el mundo cristiano? Pocas veces se hace. El mundo cristiano y el mundo democrático a veces pierde su brújula moral y muchas veces pierde también su instinto de supervivencia. Yo creo que a la corta o a la larga van a recuperar su visión real de la situación. ¿Y qué tendrían que hacer las comunidades judías alrededor del mundo para cambiar esta imagen de Israel? ¿O nos tenemos que quedar y que pues Israel es una cosa y mejor no traerlo a México? ¿Qué tendría que hacer la comunidad judía alrededor del mundo? Porque el ISIS es un problema para todos, no nada más para los judíos. Ante todo, las comunidades judías deben adaptarse a sus realidades.
y deben tomar políticas que tengan que ver con sus realidades. Evidentemente hay que invertir mucho en nuestra capacitación interna, por un lado, y por otro lado una política proactiva de salir a buscar amigos y hacerles entender que el peligro son ellos. Cuando yo voy a una iglesia les digo, o me dicen, que qué pena cómo sufre el Estado de Israel, el pueblo judío, yo les digo simplemente que ellos están equivocados. Los que sufren en el Medio Oriente son los cristianos. Por lo tanto, yo como israelí vengo a decirles a ellos que estamos con ellos, con la diferencia que a ellos no lo defiende nadie y a nosotros en el Estado de Israel nos defiende un ejército que probablemente sea el ejército más moral del mundo. Por lo tanto, yo les vengo a decir que estamos con ellos. Hay que cambiar el enfoque, hay que hacerles entender que ellos están en peligro y no nosotros. Gabriel. Le digo a alguien que venga. No. ¿Está bien?